Mis problemas de procrastinación son tan fuertes que la última excusa que me di a mí misma para no grabar este video es que ya había pasado mucho tiempo desde que lo concebí. Hace varios años ya tomé una clase de traducción y estuvo muy padre. En particular, el proyecto final era hacer una traducción y yo inmediatamente dije, se puede Taylor Swift. Pero busqué y busqué porque no quería que fuera una canción, porque es bien difícil una canción, porque tiene que cumplir con la métrica del ritmo y con las rimas y qué flojera. Y luego me acordé que de mi era favorita de Taylor Swift hay poemas. En un primer momento quería traducir If You're Anything Like Me porque me había hecho llorar, pero luego regresando a los dos y comparándolos y así dije, estaría bien padre traducir este. Entonces quiero hacer pública esta experiencia, no solo de lo que hice, sino también verlo en retrospectiva, qué cambiaría a lo mejor ahora, porque hace mucho tiempo que no vuelvo a leer esta traducción. En su momento me sabía el poema de memoria y me sabía mi traducción de memoria, ya no más. Estas son mis notas, muy profesionales, claro. Pensaba como primero hacer un análisis y así, pero vamos a ir sobre la marcha. Entonces, pasos para hacer una traducción de Taylor Swift o de lo que sea, según mi profesora de traducción, que me parece que fue un gran método. Paso número 1, leer el poema. Muy importante, no hay que saltarnos ese paso. Paso número 2, leer el poema en voz alta. Aquí yo tengo una nota, si tu autor está viva o vive, buscar si hay una versión de esa persona leyéndolo en voz alta. Creo que that's very useful, porque ya no es lo que tú interpretas de cómo suena, es como el autor lo tenía la intención. Voy a dejar en la i probablemente y en la descripción linkeado un video donde no solo está Taylor Swift leyéndolo, sino a mí me gusta mucho que es una animación. Alguien lo hizo y me parece muy padre. Tercer paso para hacer una traducción: buscar las palabras desconocidas. Si hay una palabra que no conoces, la buscas. Aquí yo tengo un listado de todos los que yo desconocía. Son 7, pero realmente no son 7. O sea, por ejemplo, sidewalk chalk, yo sabía a qué se refería, pero quería estar segura y si era. Entonces, broad shoulder, porque no encontré una traducción literal, le puse mi interpretación y al parecer no. Paso número 4, investigar el contexto sobre la persona que lo escribió. Yo no voy a dar contexto de Taylor Swift porque creo que no es necesario. Quería hacer algo de Taylor Swift porque no tenía que hacer investigación extra. Ya ser fan es suficiente. Pero aquí vamos a dar contexto del poema para que se entienda. Y también para que se entienda lo que yo quería hacer. Este poema sucedió en algún punto del 2016 probablemente, porque pasaron muchas cosas, muchos dramas de la Taylor. Básicamente todo el mundo la despreció, la cancelaron, la empezaron a asociar con el emoji de la serpiente como parte de su cancelación y ella desapareció. Se exilió a sí misma, no apareció públicamente por un año y reapareció como la reina que es, con un nuevo álbum, el mejor tour que se había visto hasta el momento. Teniendo eso en cuenta, a mí me parecía muy curioso que este poema lo haya incluido en el Reputation Stadium Tour, porque hay otro que digamos que es su contraparte y no está. Entonces, ¿por qué ese? Y luego, cuando ella lo lee, hace mucho énfasis en las S y en los sonidos como shh. Y dije, esto suena muy parecido al sonido de una serpiente. Y considerando que ella es una mastermind, as we know, esto no pudo haber sido casualidad. Eso es como de los factores más importantes que tomé en cuenta para mi traducción y vino específicamente del contexto que yo tenía. El siguiente paso es tal cual hacer una traducción literal. Y de que ponerlo en Google Translate, no recomiendo, pero pasarlo tal cual, una tablita que hice yo, que tiene 3 columnas, que es el poema original, la traducción literal, que específicamente tiene varias opciones en muchas partes. A Taylor Swift le gusta mucho la polisemia en todo, o sea, en sus canciones, en sus poemas, al momento de ella hablar públicamente. Le gusta mucho hacer uso de palabras que pueden significar distintas cosas y aprovecharse de eso. Entonces, si una expresión se podía traducir de varias maneras, yo la ponía.
en esta traducción literal. Toda esa clase de cosas las puse ahí y están señaladas de colores porque quería que se notara, ¿no? Que como que eso no era definitivo. Una vez tenemos la traducción literal, vuelve a leer el poema y decide qué significado o significados tiene para ti. Yo nada más le puse ay Dios porque no sé qué significa para mí, pero supongo que tiene que ver con darle una interpretación propia, la cual yo le di desde el momento que lo leí, cuando lo revisité para ver si podía yo hacer esta traducción. Desde ese momento creo que uno interpreta qué quiso decir y así, porque no es críptico en lo absoluto, pero tampoco es literal. Entonces yo ya tenía muy clara mi interpretación, ponerla en palabras es difícil. Y bueno, ya solo quedan 2 pasos, el último es tal cual la traducción, pero el penúltimo es decide qué tipo de traducción quieres hacer que no sea literal. Con tipos de traducción, pues aquí yo tendría que repetirles lo que vi en mi clase. Hay traducciones que se enfocan en aspectos fonéticos y que suene exactamente igual y que la rima sea la misma. Como la métrica, que aparte la métrica del español y del inglés funcionan muy diferente. Pero básicamente yo decidí hacer una traducción libre. Entonces, ¿qué le parece? Seamos directamente a leer el poema que yo traduje. Es decir, Why She Disappeared, Nicholas Version. Así le puse tal cual. De por qué desapareció. Al caerse, se hizo pedazos. Se rompió los huesos en el pavimento, que de niña hermoseaba con tizas. Al estrellarse, desintegradas sus ropas, volaron con los mismos vientos que guiaron a sus amigos falsos. Al mirarse, su piel estaba salpicada con tinta, formando las palabras de un millar de voces, ecos que escuchaba incluso en sueños. Lo que sea que digas no es cierto, lo que sea que hagas no es suficiente, tus cortesías son falsas, tus dolores son planeados. Al yacer en el suelo, soñaba con venganza y máquinas del tiempo, y un amor que fuera algo, no solo la idea de algo. Al florecer, floreció despacio, eludiendo viejas casas y sorteando monedas de oro, defensiva de llamadas y promesas, extravagantes, encantadores y rápidos amores. Al ponerse de pie, se detuvo en un saber desolador. Caminó sobre la oscuridad, océano agreste hasta el cuello, bañado en sus fragmentos. Dio las gracias por cada fisura en la coraza que no sabía que necesitaba. Erguido a su lado, estaba un amor que era algo, no solo la idea de algo. Cuando se giró para ir a casa, escuchó los ecos de nuevas palabras. Que tu corazón se rompa, pero nunca por las mismas manos 2 veces, y aún más fuerte. Sin tu pasado, nunca habrías llegado, tan maravillosa y brutalmente, por designio o por alguna violenta, exquisita casualidad, aquí. Y al morir su reputación, se sintió finalmente viva. Como dije, me tomé varias licencias poéticas porque era una traducción libre. Yo tenía muy claro qué cosas quería priorizar. Una de ellas es que yo quería que se leyera igual, pero no en el sentido de que sonara igual, sino que diera la misma idea. La cosa que utiliza Taylor Swift para repetir el componente es el when she y luego un verbo. Y precisamente el she es muy importante para ese efecto de las S. Pero she al español es ella, no tiene ninguna S. Estamos. Así que lo que hice fue usar una forma del verbo que lleva S, que es un verbo impersonal. Como no puedo poner cuando caerse, porque suena medio burdo, no es gramaticalmente correcto. Lo que hice fue sustituirlo con otro tipo de conector que tuviera sentido gramaticalmente y que también pudiera repetir todo el tiempo sin que sonara tan extraño. Aparte también hay varios verbos en los que me dio una licencia poética. Estiré mucho las traducciones, ¿no? Hay una traducción literal, ¿no? De decorated a decoraba, pero yo quería esas S, entonces usé el verbo hermosear, que yo ni siquiera sabía que existía. Let me tell you, I was looking for those S's porque me parecía que habían sido muy intencionales en el poema original y si yo tenía que quitar algunas en otros lugares, tenía que compensar de alguna forma. De hecho, en mi tablita yo tengo notas. Por ejemplo, en la primera traducción puse al tumbarse en el suelo y dice, tumbarse implica una especie de voluntad de hacerlo, que ella no tiene. En el original dice, when she lay there on the ground. ¿Cómo lo traduces? Cuando estaba ahí tirada. Suena horrible. Y aparte tiene esta estructura de when she, que yo lo cambié al verbo en forma impersonal. Entonces, a ver cómo encuentras un pinche verbo
que encaje. Ok, ya que te comprometiste a usar este recurso, ¿cómo lo vas a adaptar a todos? La traducción te obliga a reflexionar sobre el lenguaje, que es algo que a mí me gusta mucho. Entonces es como, ¿cuál es la diferencia entre estar tumbado y yacer? A mí me parece que estar tumbado tiene que ver con que tú quieres estar tumbado. Así me suena. Yacer es que estás ahí, pero no necesariamente por voluntad. Y eso me parecía que iba más con la intención original del poema. Así que we keep that. Y aparte tiene una C con sonido S. Doble win. Puse manipulativos no va con el poema, but also, that word is very specific. Ahora ves mi problema. Charmers, dandies, and get love quick schemes. Primero que nada, el inglés, ¿cómo les encanta hacer palabras? Le pones un guión y ya está. En español no necesariamente funciona así, como que no somos tan permisivos, por desgracia. Entonces, a mí me daba pendiente que extravagantes, encantadores y rápidos amores era una traducción correcta, pero como que muy cursi y que remaba mucho. Y a mí no me agradaba porque el resto del poema no es así. Al final se quedó así porque creo que el verso en sí me gusta, como parte del poema, no tanto. No encontraba otra solución, ¿no? Como, ¿cómo traduces get love quick schemes? Esquemas para obtener el amor rápido. ¿Te das cuenta que es como 10 sílabas más grande? No, gracias. Otra cosa que hice fue agregar unas cursivas. A mí me parecía muy importante resaltar eso que están cursivas, porque es una estrofa que se repite 2 veces, casi igual, la misma estructura. Lo que pasa es que en una ella está buscando eso, en otra ya lo encontró. Algo que fuera real y luego en la otra es algo que era real, o sea que ya es tangible. Entonces lo único que puedo hacer yo como alguien que no va a estar presente para explicarlo y simplemente va a estar el texto es ponerlo en cursiva. El último problema y tal vez el más grande que tuve. Here dentro del poema de Taylor Swift. O sea, el Why She Disappeared. Tiene todo el sentido. Es parecido a este esquema de sonidos de SH, S, C, SH, como el sonido de una serpiente. Here, va completamente de acuerdo. Aquí irrumpe un montón. Es un verso de 3 puntos suspensivos y una palabra que tiene una traducción literal, o sea, directa. Busqué sinónimos por todas partes, quise estirar, no hay porque es algo muy específico aquí. Y pues ahí sí lo tuve que dejar a que me rompiera el esquema de sonido y de modo, solo para conservar el significado literal, porque it was also important to me. En resumen, estuvo bien complicado, muchos meses tuve. Y con muchos meses me refiero a más de los necesarios. Tuve en mi closet, que es como de las cosas más grandes de mi cuarto, y está aquí junto, por eso estoy viendo, un papel bond con el poema escrito en donde yo había señalado, o sea, cada S, cada SH, cada referencia, y le había puesto asteriscos y notas y la madre. Y lo dejé ahí pegado para cuando hiciera este video poder, no sé, grabar enfrente de él, o grabarlo y poner las fotos, lo que sea. Llegó el punto en el que ya no grabé ese video a tiempo y me choqué de tenerlo ahí. Me hacía ruido visual, que fue así de, hubiera grabado el video. But I didn't. Sobre las observaciones de mi profesora, lo que recuerdo fue erguido, que me dijo específicamente que broad shoulder tiene algo que ver como que está orgulloso. Y yo también, o sea, yo también cuando leía el poema tenía eso en mi cerebro, como de, eso tiene que ver con que es alguien que no solo está a su lado, está orgulloso de estar a su lado. Pero no encontré forma de ponerlo conciso, como en 1 o 2 palabras que no interfiriera mucho con el verso. Tenía en ese momento ganas de hacer también el otro, If You're Anything Like Me. O sea, la verdad, mi sueño ahora es dedicarme a la traducción. Me pareció una experiencia muy bonita. Es como justo de las cosas que a mí me gustan, ¿no? Se nota. Sí me gustaría hacerlo más seguido, pero luego lo pienso y es como, nadie me va a pagar por eso. Sé que un hobby es básicamente trabajo gratis, pero ya tengo otros hobbies como para hacer traducciones gratis, porque de eso sí estudié. Gracias a esa clase le agarré amor a la poesía, lo cual no le tenía en lo absoluto, y ahora es de mis cosas favoritas del mundo. So I think that's right. Y aparte me ayudó mucho a otra clase, donde se supone que me iban a enseñar a analizar poesía, y no. Yo solo estoy alargando esto, porque no sé qué más decir. So that's it.